¿Por qué no se da un aplauso? Aleluya. Vamos a aprovechar el tiempo y vaya conmigo al segundo libro de Samuel, uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Cuando lo tenga puede decir fuertemente gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5 en adelante, dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gerá. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía a Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo ha hecho así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: he aquí mi hijo mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Cuánto más ahora un hijo de Benjamín. Dejad que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaban llegaron fatigados y descansaron allí. ¿Puede ocupar su lugar? Y en esta tarde, el propósito de Dios a través de este pasaje que acabamos de leer, y usando como ejemplo la vida de David, es que veamos no a este hombre llamado David, no como un guerrero, como un valiente que fue, tampoco como un gran estadista, ni tampoco como un hombre conforme al corazón de Dios, no como el dulce cantor de Israel, sino simplemente como un hombre común y cualquiera, como los que estamos aquí en esta tarde. Y Dios quiere que veamos una cualidad o una virtud que tenía David. Y el propósito de Dios es que nosotros imitemos y desarrollemos esa cualidad o esa virtud. Si bien es cierto, tenemos que reconocer que hay personas que nacen con cualidades y virtudes, pero hay otros que las podemos desarrollar. No necesariamente tiene uno que nacer con ellas. Hay cualidades y virtudes en la vida que nosotros podemos imitar y desarrollar. Porque si tomamos en cuenta la definición de la palabra virtud, significa perseverar tesoneramente por alguna cosa en especial. Así es que esto es cuestión de actitud. No es si siento, no es si quiero, no es para mí. Yo creo que todos los hijos de Dios podemos desarrollar esta cualidad y esta virtud que tenía David. Por supuesto, me refiero a una de las virtudes que tenía este gran hombre, entre muchas, que era un espíritu perdonador. Por eso titulé este sermón: siempre dispuesto a perdonar. Y yo creo que el perdón o el pedir perdón es una de las cualidades o virtudes más difíciles de tener o de desarrollar. ¿Y sabe por qué? Porque algunos de nosotros no sabemos perdonar, o no sabemos pedir perdón, o no sabemos cuál es
la esencia del perdón o cuál es el significado de estas palabras. Porque si tomamos en cuenta la opinión de cada persona, yo creo que podríamos hablar como si le preguntáramos a alguien, alguien podría decir que el perdón es algo condicional. Por ejemplo, si cambias te perdono, si te corriges te perdono, si reconoces tu parte te perdono. Esto podría ser un perdón condicional, pero también hay otro perdón, otra clase de perdón que es el perdón parcial. Te perdono, pero no esperes que olvide. Yo creo que este es el más común. Sí te perdoné, pero no lo he olvidado. Y tiene razón porque no se debe de olvidar. El problema es cuando no lo olvidamos totalmente, quiere decir que no ha habido un perdón absoluto. También existe otra clase de perdón, el perdón demorado. Sí te voy a perdonar, pero dame tiempo. Es cuestión de tiempo y en algún tiempo de mi vida te voy a perdonar. Otros basamos, y este es el más común, el perdón en lo que sentimos. Cuando alguien nos dice que lo perdonemos, nosotros argumentamos y decimos, no siento hacerlo, pero llegará el momento en que sienta hacerlo. Así es que esta es la reacción de muchos que han sido heridos profundamente y que no han podido perdonar o pedir perdón. Y lo que ha sucedido es que día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, aquella herida se hace más profunda. Y cuando no perdonamos, todo esto tiene efectos en nuestra vida. Yo creo que el resentimiento, el rencor, se llegan en un tiempo cuando se convierten en odio, en amargura. Y no nada más en el ámbito espiritual, sino también en lo físico. Hay mucha gente que está con resentimiento, rencor, amargura, odio y sufre de úlceras, gastritis y colitis y un sinnúmero de enfermedades producidas por la falta de perdón. Hoy, en esta tarde, vamos a celebrar la Santa Cena. Y es necesario este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque el perdón debe de ser un estilo de vida. Y qué mejor ejemplo que este siervo David. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos a un David en un momento muy difícil de su vida. Encontramos a David en un momento de los peores de su vida. Cuando usted lee los capítulos anteriores se va a dar cuenta que el pecado que cometió David con Betsabé le trajo una cadena de consecuencias o de problemas, más bien dicho, familiares y personales. El producto de aquella relación, aquel hijo había muerto. Sus mujeres habían sido usadas a la luz pública. Todos sus hijos estaban en contra y muy en especial este hombre Absalón, que era su hijo amado. Si usted lee la historia se va a dar cuenta que este hijo tan amado de David se había levantado en contra de él, a tal grado de que había influido en el pueblo de tal manera que juntó, por así decirlo, un ejército numeroso para ir a derrocar al rey. Y antes de que eso sucediera, antes de que llegaran a las manos, por así decirlo, David salió huyendo. Así es que imagínese cómo se sentía aquel hombre. Se sentía desanimado, se sentía solo, se sentía abatido en un momento de su vida muy crítico. Porque más que nada lo que le podía a David era la situación familiar que él estaba pasando y atravesando. Así es que se encuentra huyendo y de repente, quién sabe de dónde, sale un tipo por ahí. Y mire, vamos a ver la escritura ahí en el versículo del 5 al 8. Para hacerle mayor su infelicidad. Y cuando el rey David llegó a Bahurim, salía de ahí un hombre de la familia de Saúl llamado Simeí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos Simeí le decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla. Esta versión es la versión Nueva Internacional, por eso lee así: el Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón,
has caído en desgracia porque eres un asesino. Este hombre llamado Simei es el tipo de persona que nos patea cuando estamos en el piso. Es el tipo de persona que no queremos encontrarnos con ellos cuando estamos pasando por alguna situación y empieza a decirnos: te lo mereces, eso es lo que tú necesitabas. Ya se veía caer, ya se veía que todas esas cosas. Yo creo que a nadie nos gusta que cuando estamos pasando por una situación adversa, cuando necesitamos una palabra de aliento, cuando necesitamos una palabra de esperanza, cuando necesitamos una palmadita, se nos acerque alguien como este hombre y en lugar de darnos una palabra de aliento nos eche limón en la herida. Yo creo que es difícil, y sabe que a mí me asombra mucho que pudiéramos hablar de afuera, de la gente que no conoce a Dios, pero sucede dentro del pueblo de Dios, tristemente y lamentablemente. Hace tiempo leía un artículo en una revista cristiana y decía que todos los ejércitos del mundo van y traen a sus caídos donde cayeron muertos. Esta nación es un ejemplo de ello. No importa dónde un ciudadano norteamericano muera, el ejército de Estados Unidos siempre está listo para ir, o el gobierno de los Estados Unidos siempre está listo para traer a sus muertos a casa. Y decía ese artículo que el único ejército que no levanta a sus caídos es el pueblo de Dios, el ejército de Jesucristo. Tristemente, pero alguien da la cara por el rey. Versículo 9 sigue diciendo: Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjame que le vaya y le corte la cabeza. Es como si Abisai le dijera: déjamelo a mí, rey. Tú no tienes por qué mancharte las manos de sangre. Este hombre no tiene ningún derecho y ningún motivo para ofenderte. Siempre va a haber alguien, hermano, que nos diga: defiéndete. Cuando alguien nos ofende, cuando verdaderamente hay un agravio de parte de alguien hacia nuestra persona, siempre va a haber alguien. Cuando usted es ofendido, yo creo que inmediatamente va y le cuenta a su ser más querido, o a su amigo íntimo, o a su amiga íntima lo que sucedió. Porque de alguna manera queremos justificarnos, pero siempre va a haber alguien que le diga: ¿sabes qué? No te dejes, estás en tu derecho, respóndele como se merece. Tú eres el papá, tú eres la mamá, tú eres el esposo, tú eres la esposa, no te dejes. Él tiene que saber que tú tienes tus derechos. Tú eres el que tiene la autoridad. ¿Sabe que el comportamiento de este hombre llamado Simei era un comportamiento ruin? ¿Y sabe por qué? Porque David no había hecho absolutamente nada. Acabamos de leer ahí que él lo acusa y le dice que él fue el que mató a Saúl y a su familia. Saúl, los que conocemos la historia, siempre respetó a Saúl. Lo tuvo 2 oportunidades de darle muerte y él dijo, en cierta ocasión, dijo: líbreme Dios de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Siempre lo había respetado. Así es que este hombre no tenía ningún derecho de maldecir a David. Ahora, una de las cosas que notamos ahí es que lo hizo en público. Y yo creo que ahí es donde nuestro orgullo es más lastimado, cuando alguien nos ofende en público. Dígame si no, si cuando nos reprende a alguien con justa razón en público nos sentimos mal. ¿Cierto o no? Hace años mis hijas siempre me reclamaban: ¿por qué te gusta avergonzarnos en público? Y yo les decía: porque en privado no tiene chiste. Qué tremendo es. Es cuando la gente se siente más ofendida y avergonzada, como en este caso. David era un hombre de Dios. Y lo que este hombre estaba diciendo no tenía ningún derecho ni ninguna justificación, y aunque la hubiera, imagínese, delante dice que lo rodeaban todos los valientes de él. Todo el pueblo sabía quién era David. Pero ¿sabe qué? Como cristianos muchas veces hemos tenido que enfrentar enemigos gratis por el simple hecho de ser cristianos. Hay algo que no entiendo yo. Sí lo entiendo,
pero a veces no lo quiero entender. ¿Por qué en el trabajo, en la escuela, en el ambiente donde nos desenvolvemos algunos, por qué no dice nada cuando alguien es testigo de Jehová? Cuando alguien es católico, musulmán o cualquier otra religión, nadie dice nada. Pero en cuanto usted dice soy cristiano, algo se mueve en el ambiente espiritual que le cambia la cara hasta las personas. Y el diablo los usa para atacarnos, porque verdaderamente esa palabra no la pueden resistir. Por eso digo, usted puede ser cualquier otra religión menos cristiano. ¿Por qué ese desprecio? ¿Por qué eso de que no nos pueden ver en algunos círculos? Por el simple hecho de que somos cristianos. ¿Sabe que hace unos 13 años atrás, cuando llegamos aquí al Paso y abrí un negocio que tenía ahí en el centro del Paso, mi primer cliente fue un dentista muy prominente de Ciudad Juárez? Y estaba muy conforme con mi trabajo y yo también con él como cliente. Y enseguida, donde yo trabajaba en el mismo negocio, había como 20 pelafustanes allí. Y ellos sabían que yo era cristiano. ¿Por qué te ríes, Ricardo? Él era uno de ellos. Y se burlaban de mí porque yo siempre les hablaba del Señor. Y me acuerdo muy bien porque todos los días apenas empezaba el negocio y se burlaban porque yo siempre les decía que Dios proveerá y siempre tenía la música cristiana y todas esas cosas. Y aquel hombre empezó a ir, pero de repente un día, cuando yo no estaba, llegó aquel hombre y le dijo a la persona que trabajaba conmigo, también otro hermano en el Señor, le empezó a decir: ¿dónde está el mentiroso de tu patrón? Ese hombre dice que es cristiano, pero no es cristiano y lo quiero ver. Estuvimos así por 3 o 4 días que él no estaba cuando él llegaba y yo me sentía bien mal. Llegó al grado de que se paró en la puerta del negocio y le decía a la gente: no vengan aquí porque ese hombre no es cristiano, es un mentiroso. Para esto los 20 de enseguida ya todo mundo sabía. Cuando yo llegaba en las mañanas me sentía mal, muy mal. No quería ni verlos, no quería ni ir a trabajar porque no podía enfrentar a aquel hombre, no podía decirle: ¿por qué dices eso? Como a los 6 días coincidimos y aquel hombre me dijo: ¿sabes qué? No sé qué me motivó a difamarte. Algo más fuerte que yo. Quiero pedirte perdón y quiero reunir a todos los que estaban aquí enseguida para decirles que algo más fuerte que yo me obligó, influyó en mí a difamarte. Por eso digo que es muy difícil para algunos el resistir o el aceptar que somos cristianos, porque el diablo aborrece todo lo que se parezca a Cristo. Él aborrece a la iglesia de Jesucristo y usa a las personas. Ahora, David tenía que tomar una decisión: sentirse ofendido, guardar eso en su corazón o desecharlo de sí mismo. Pero tenía que tomar una decisión. Yo creo que esto es muy importante. Y vamos a ver cómo respondió David a este agravio, a esta ofensa. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intentó o intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que hoy estoy recibiendo. Este pueblo de Sarbia tenía malas pulgas, eran pleitistas. ¿No se ha encontrado usted con hermanos que les encanta pelear? Les encanta picarle los ojos a la gente. ¿Sabe qué? Imagínese la respuesta de David: esto es de parte del Señor. ¿A usted le vendría a la mente inmediatamente cuando alguien lo ofende: esto viene de parte de Dios? No creo. No creo. Yo creo que la primera reacción es sacar la espada y también cortarle la cabeza o defenderte, usar su derecho.
Pero el Señor, David está diciendo, a lo mejor esto viene de parte de Dios. La Escritura dice muy claro que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Todas, todas, todas significa la adversidad, la prueba, la lucha, todo, todo absolutamente. Pero siempre nos enfocamos nada más en lo bueno. Dijo Job, ¿qué nada más lo malo hemos de recibir de Dios? O nada más lo bueno hemos de recibir de Dios, no también lo malo. Yo creo que es difícil, pero me encanta este estupendo dominio propio que tenía este siervo de Dios. David está en el suelo y se presenta Simei para darle puntapiés, y David no se ofendió en ningún momento ni tomó la ofensa como una reacción natural de lo que hacemos nosotros. Ahora, ¿cómo logró David esto? ¿Cómo lo hizo?